¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de Crack Café 2019. Costumbres argentinas. Nacional, una vez más, elige a un técnico de la vecina orilla. En este caso, Eduardo Domínguez. Anduvo bien como jugador, pero solamente dirigió dos clubes en la República Argentina. No tiene gran experiencia, pero Nacional apuesta una vez más a un técnico del Río de la Plata, en este caso de Argentina, desde el año 1935, cuando Carlos Blas Carlomagno, el rey Carlomagno, dirigió el equipo tricolor. Han pasado una cantidad de técnicos, en este caso top 7. 7 técnicos que han dirigido al Club Nacional de Fútbol. En el puesto número 7, Adolfo Pedernera, dirigió Nacional en el año 1955. Fue un crack como jugador, fue uno de los máximos goleadores de la historia de River Plate. Anotó 143 goles en el equipo millonario y luego debutó como técnico en Huracán de Parque Patricios. Su segundo club fue justamente Nacional en el año 1955. Ha dirigido otros clubes como Independiente, Gimnasia La Plata, la selección argentina, la selección de Colombia. Un exitoso entrenador para su época que tuvo la chance de dirigir en el año 55 al Club Nacional de Fútbol. Adolfo Pedernera, el maestro Pedernera, en el puesto número 7. En el puesto número 6, Miguel Inomirielo, Don Miguel le decían, técnico argentino que llegó en el año 1974. Y llegó para dirigir juveniles, llegó para formar jugadores. En esa época ya se hablaba del fútbol integral, no solamente lo que pasaba en la cancha, sino en su entorno para formar personas. Para ello llegó el técnico argentino Inomirielo. Para dirigir juveniles, dirigió entre otros, fue uno de los padres, entre comillas, de Juan Ramón Carrasco, de Darío Pereira, de Alberto Vica. Después pasó a dirigir el primer equipo del Club Nacional de Fútbol. Dirigió Gimnasia de Grima de la Plata, dirigió Chacarita, dirigió Vélez. Es más, fue reconocido, hubo un homenaje para Don Miguel en un partido que Nacional jugó frente a Boca en el año 2013, por lo que brindó al equipo tricolor, por lo que significó para jugadores como Carrasco, como decíamos, como Darío Pereira en su momento, jugadores que venían del interior algunos, en el caso de Carrasco, y que eran acogidos, bienvenidos por un señor como Miguel Inomirielo, que era, insisto, un técnico que estaba más allá del campo de juego. En el puesto número 6, otro argentino, en este caso, formador de jugadores, el fútbol integral, como se dice, Don Miguel, Miguel Ubaldo Inomirielo. En el puesto número 5, Pedro Del Hacha, otro técnico argentino. Llegó en el año 1977 y fue campeón con Nacional en ese año. Luego se retiró, se fue y volvió en el año 1979. Tuvo en 2 periodos en Nacional. Repito, campeón en el año 1977. Tuvo el honor de dirigir a grandes jugadores como Hugo de León, Eduardo de la Peña, Rodolfo Rodríguez, Darío Pereira, Julio Montero Castillo, entre otros. Y además, como jugador también le fue muy bien. Fue campeón en la selección argentina, ganó 2 Copas América. Era el capitán de la selección argentina en su época, defensor Pedro Del Hacha. Además, como técnico, fue campeón de América con el Club Atlético Independiente. Un gran entrenador que supo ser campeón con el Club Nacional de Fútbol en el año 1977. Otro técnico argentino que triunfó en el equipo Albo en el año 77, volvió en el 79, en el puesto número 5, Pedro Del Hacha. En el puesto número 4, Alfio Basile, el Coco Basile, un personaje, por supuesto, un gran técnico y además un tipo auténtico, un tipo querible, un tipo que además pasó más allá de lo del fútbol, es decir, tuvo programas de televisión, un grande, Alfio Basile. Quizás no es tan recordado por el hincha de Nacional porque tuvo un breve pasaje por el Club Nacional de Fútbol en el año 1982. Es cierto, era una época de muchos movimientos, de muchos cambios, duraban poco los técnicos en esa época nacional y también en el fútbol uruguayo, algo además que pasa siempre. En Uruguay los técnicos duran 1 año, 2 como mucho y se van. En este caso, unos meses nada más, 15 partidos dirigidos de los 26 del campeonato, ganó 6, empató 4, perdió 5 y se fue rápidamente de Nacional. Luego de perder el campeonato, en realidad ese torneo lo termina ganando Peñarol, pero insisto, hubo movimientos, cambios de entrenadores y quizás no es tan recordado, pero fue técnico de Nacional, supo ser entrenador de Nacional, el popular, el querible
Alfio Basile. El Coco se lleva el puesto número 4. Y en el puesto número 3, el recordado, y vale recordarlo, Eduardo Luján Manera, el Mourinho de su época. Un tipo que si uno busca no tiene apodo, pero nosotros le vamos a poner el loco Manera. Eduardo Luján Manera, a su manera, hizo sentir, se hizo pesar. Es más, es recordado por un gran lío que hubo en Perú, Sporting Cristal con Universitario. Tuvo un encontronazo que además después siguió fuera del campo con Sergio Marcarián. Y es más, en una nota, hoy es fallecido Eduardo Luján Manera, él dijo: me arrepentí de haberme peleado con Sergio Marcarián, pero en su época era un tipo con mucho temperamento. Y Nacional lo va a buscar justamente por eso, por su temperamento, porque Peñarol venía de ganar el campeonato de 1993 y el Bolso quería cortar ese campeonato. Llega en diciembre de ese año para ganar la liguilla pre-Libertadores de América, es decir, llega y gana la liguilla y todos decían, bueno, Manera tiene su impronta, va a ser campeón con Nacional. Sin embargo, queda eliminado en la primera fase de la Libertadores, hace un mal campeonato con Nacional, pierde el clásico de la apertura con Peñarol y decide renunciar. Se va de Nacional, es más, llegó con un buen currículum, porque además había dirigido a la selección de Paraguay y también le había dejado el plato servido a Bianchi para que después Vélez fuera campeón del mundo y de América. Tuvo mucho que ver Manera. Hizo surgir en realidad a Chilaver, a Basualdo, entre otros, a Trota, jugadores que después iban a ser campeones con ese Vélez. Chilaver le debe mucho a Eduardo Luján Manera, un tipo con mucho temperamento, el loco Manera, el Mourinho de esa época. En el puesto número 3, otro técnico argentino en Nacional. Y en el puesto número 2, Rodolfo el Vasco Arruabarrena, un ganador como jugador. A ver, está muy cerca de ganar el Apertura, dirige el torneo de Apertura, dura muy poco, 9 meses, tiene algún encontronazo con algunos hinchas en un entrenamiento, va a jugar ese último partido con Fénix, va ganando Nacional con gol de Álvaro Fernández y pierde un partido increíble. Es más, hay algunas curiosidades. Por ejemplo, el Cacique Medina, ex técnico de Nacional, estaba en el banco de suplentes de ese partido ante Fénix. Recoba estaba en el banco de suplentes, no lo puso al chino Recoba, increíblemente, estaba en el banco de suplentes de ese partido. Fénix se lo da vuelta y después, antes de irse, Rodolfo Arruabarrena dice en conferencia de prensa que no habían estado a la altura en algunos partidos importantes, como en ese caso ante Fénix. De alguna manera le pasa la posta a los jugadores, no le va bien, no es muy bien recordado por los hinchas de Nacional Rodolfo Arruabarrena, duró poco, no hay proyectos largos en Uruguay, le va mal y en definitiva, más allá de eso, la importancia de dirigir a un equipo grande como Nacional, como Peñarol por ejemplo, que son trampolines, porque le va mal y sin embargo se va luego a suplantar, a dejar por el camino a su ex técnico, a Carlos Bianchi. A pesar de que le fue mal en Nacional, va a dirigir a Boca. Y eso es lo que tiene dirigir a un equipo como el Club Nacional de Fútbol. En el puesto número 2, Rodolfo el Vasco Arruabarrena. Y en el puesto número 1, sin dudas, Marcelo Napoleón el Muñeco Gallardo. Nacional experimentó y le salió redondo. Gallardo ya era técnico. Es más, en su libro cuenta cómo él ya dirigía al equipo tricolor. Los jugadores no bancaban mucho a Juan Ramón Carrasco, la forma que tiene de ser Juan Ramón Carrasco, no por su fútbol. Y Gallardo ya daba algunas clases, ya daba indicaciones en el vestuario para sus compañeros. Un tipo muy querido en el plantel de Nacional que lo saca campeón. El técnico era Carrasco, el otro técnico era Gallardo y se retira como jugador en Nacional siendo campeón. Lo convencen de comenzar a dirigir porque todos lo querían. Los dirigentes, los jugadores y los hinchas. Y Gallardo comienza su experiencia como técnico nacional. Y le va muy bien. Alarcón lo banca, es cierto, porque hay un partido con Bellavista, no arranca bien Gallardo. Y en ese partido que pierde con Bellavista 1-0, todos pensaban que Gallardo iba a ser echado, como suele pasar. Sin embargo, un gran presidente que tuvo Nacional como Ricardo Alarcón lo banca. Gallardo se queda, banca a Gallardo los referentes, a Coty, a Porta, al chino Recoba, y eso habla muy bien de Marcelo Gallardo. Y Gallardo es campeón, de la mano de Recoba, que gana 2 clásicos, un gol de tiro libre, ¿se acuerdan? Cuando Nacional perdía 2-1, lo empata, Piris se pone 2-2, y de tiro libre Recoba le da el gol, el 3-2 a Nacional. Y después, un penal en la hora,
el arquero de Peñarol, ¿se acuerdan? Era Fabián Carini, convierte el Chino Recoba, Nacional es campeón, hay un abrazo entre Recoba y Gallardo, entre Scotti y Gallardo, y eso hace referencia a que Gallardo bancaba también y tenía algo más. No era solamente poner un 4-3-3, un 4-4-2, sino que veía más allá del fútbol. Y eso después lo replicó en River. Y bueno, ya está todo dicho, es el rey. Algunos lo comparan con Bianchi en Boca o quieren comparar con el virrey. Gallardo es un ganador, ha ganado todo en River, no vamos a enumerar, ya lo saben. Comenzó su carrera nacional, le fue muy bien y además después Nacional quiso repetir con Munúa, pero Munúa no tuvo el tacto que tuvo Marcelo Gallardo. Munúa lo primero que hace es sacar del plantel a Iván Alonso, por ejemplo. Y Gallardo no hizo eso, al contrario. Se quedó con Recoba, se quedó con Scotti, se quedó con Porta, porque ya tenía un don. Era un enviado, es un enviado y está para mucho más, por supuesto. En el puesto número 1, muñeco, el Napoleón, Marcelo Gallardo. Y Nacional tiene costumbres argentinas como han visto. Es más, ustedes pueden nombrar más técnicos, porque no hay solamente 7. Hay más entrenadores argentinos que han dirigido al Club Nacional de Fútbol. Y en este caso Nacional apuesta a Eduardo Domínguez. No tiene grandes pergaminos, no ha tenido grandes galardones, el técnico ex Colón, pero Nacional apuesta a un técnico joven. Hay que ver si le traen jugadores, hay que ver qué puede hacer el entrenador y si bancan el proyecto que dijeron que dura 2 años. Lo cierto es que Nacional apuesta una vez más a un técnico de la República Argentina. ¿Cómo le irá? Es una incógnita y lo iremos viendo, por supuesto, en Crack Café. Como siempre, pueden comentar, pueden debatir de fútbol, se pueden suscribir a nuestro canal y nos pueden dejar su like. Feliz 2019 y habrá más Crack Café para compartir.